como venirles a vender la atalaya, nadie tiene que decir que esta es la neta del planeta, ¿sí? Aquí el tema es que si vamos a estar en contra de algo, por lo menos hay que informarnos, ¿no? Y saber sobre qué vamos a estar en contra. Si vamos a estar a favor, bueno, tener los argumentos para seguir defendiendo el tema, ¿no? Pero entonces, en el pasado curso que se dio en la biblioteca de la ciudad, concluimos con esto, que está aquí, ¿sí? Esta fue la conclusión. Que el lenguaje incluyente va más allá de la gramática, porque ahí nos dicen mucho, sobre todo la Real Academia de la Lengua, ¿verdad? La Real Academia de la Lengua contra el todos y todas, ¿sí? La Real Academia de la Lengua dice que en todos, ¿verdad?, van incluidas todas y así, ¿no? Entonces, nosotras decimos, bueno, es que este tema no es de gramática, usamos la gramática como herramienta, obvio, ¿sí? Pero este tema tiene que ver más con la visibilización política de quienes han sido discriminadas, que son las mujeres, ¿sí? Además, la RAE es una norma, sin embargo, nuestra ley mandata el uso del lenguaje incluyente. Si somos parte del funcionariado público, nuestro principal objetivo es obedecer la ley, ¿sí? Tenemos que obedecer la ley. La ley para la igualdad lo marca y ahorita vamos a ver el artículo. Entonces, es muy importante saber esto, que nos vamos a servir de la gramática, pero además nos vamos a apropiar del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un ser vivo en construcción. No hablamos igual que hace 50 años, no hablamos igual que hace 100 años, no son las mismas palabras las que utilizamos, y no precisamente por corrupción del idioma, sino por la evolución de las realidades, ¿sí? Por ejemplo, hace 50 años nadie iba a decir facebookear, o tuitear, o chatear, ¿verdad? O laptop. Y aquí siempre me detengo porque esto es muy curioso. Siempre aceptamos mucho los neologismos, los aceptamos así. Pero que digan presidenta nos para los pelos de punta, o que digan ingeniera también nos para los pelos de punta, o que digan agenta municipal, bueno, alguien muere cada vez que digo agenta municipal, ¿sí? Sin embargo, el neologismo es muy fácil, es muy rápido y nadie lo cuestiona, nadie sabe ni siquiera si está bien dicho, pero lo usamos y los convertimos en verbos como facebookear o tuitear. Nadie se ha parado de pestañas por eso. Entonces, ¿por qué? Porque la apropiación del lenguaje tiene que ver con nombrar las realidades actuales, vigentes, visibles, ¿sí? Entonces va cambiando el lenguaje, ¿sí? Y eso es de lo que concluimos en el taller pasado, en el curso pasado, ¿sí? ¿Le das a la siguiente, por favor? Y aquí está el artículo de la Ley de Igualdad para el Estado de Veracruz, donde nos dice en su título segundo, capítulo primero, artículo 11, fracción octava, que se debe asegurar el uso de un lenguaje no sexista en todas las áreas de la administración pública estatal y municipal, y su fomento en todas las relaciones sociales. Una gaceta que fue publicada el 22 de junio de 2009. Así es que no es si quiero, es que tengo que hacerlo, sobre todo si estoy en la función pública. Y aquí también quiero reconocer ampliamente al OPLE. A mí me han invitado a muchísimas dependencias estatales a hablar de este tema, hay muchísimas, ¿sí? Y siempre les comento, bueno, pero ¿qué van a hacer al respecto? Ya hablamos, ya hicimos un taller, y luego, ¿no? Y luego muchas veces no pasa nada, pero aquí sí pasó, hicieron sus lineamientos, que eso es lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que construir. Porque podríamos hacer un solo lineamiento, pero va a decir el hombre, sí, pero eso no aplica conmigo porque yo tengo que hacer estas cosas. Y puede decir la dirección, no sé, de medio ambiente, oye, pero esto a mí no me aplica porque yo trabajo otro tipo de temas y lo visibilizo de otra manera. Cada dependencia tendría que tener sus lineamientos para trabajar este tema de acuerdo a su ámbito de competencia. Y el OPLE ya lo hizo, está por ahí, se los dieron, ¿no? Lo tienen a la mano. Es un documento pequeñito, muy sencillo, muy concreto, que le vi aquí unas cositas, pero nos podemos platicar, ¿sí? Pero nada del otro mundo, al contrario, están dando un paso gigantesco. No sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que es el único organismo que tiene ya construido algo.
Y eso es un paso muy, muy grande. Es decir, se lo están tomando en serio. Y eso es lo que no ha pasado en otras áreas. Continuamos, por favor. Bueno, y como les decía hace rato que no es capricho, ni es porque, ay, las unidades de género ahora son todopoderosas y quieren, ¿cómo se llama? Implementar lo que ellas dicen. No. Desafortunadamente no se ve hasta allá, pero les digo, este es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ¿sí? Es como la sistematización o más concreta, ¿no? del plan. Y en los ejes transversales que están allí mandatados para que atraviesen la política pública, tanto nacional como estatal como municipal, el eje 3 es perspectiva de género, ¿sí? Yo todavía, de veras, me maravillo del enorme trabajo que tuvieron que hacer las compañeras que impulsaron, y que algunos compañeros solidarios me imagino que allí estuvieron también, para impulsar el que la perspectiva de género fuera un eje transversal, ¿sí? Por eso se le ha dado mucho impulso. Y ahorita me preguntaban que por qué las dependencias de la administración pública tienen tanta resistencia, y yo les decía, fíjense que desde la administración pública es de donde más avances ha habido en el tema del lenguaje incluyente. Es donde más avances ha habido, a pesar de que algunas no se lo toman tan en serio, ¿sí? Pero por ejemplo, el manual de lenguaje incluyente de la Secretaría de Gobernación es una cosa divina y súper bien hecha, perfectamente bien hecha. Se los voy a dejar, por cierto, que es muy bueno, ¿sí? Y allí vienen muchas cosas que nos pueden ayudar a complementar nuestros propios manuales o lineamientos, además de que es el de la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Entonces, el transversalizar la perspectiva de género no es una ocurrencia, está dentro de los 3 ejes transversales de la política pública nacional y lo tenemos que hacer, ¿sí? Continuamos, por favor. Y bueno, aquí está una parte de los lineamientos del lenguaje incluyente de OPLE que quiero destacar, donde están argumentando el uso del lenguaje, ¿no? Incorporar un lenguaje incluyente en nuestra vida cotidiana, donde los grupos en condiciones de vulnerabilidad, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTTI, entre otros, se visibilicen, implica reflexiones colectivas y consensos acerca de la forma en la que nos referimos a los demás, dice. En nuestra comunicación diaria, en ocasiones, de manera subordinada o invisible, pues partiendo del entendimiento y aceptación de las personas, lograremos ser inclusivos, tanto como personas como institución. Señalo 2 momentos en donde se usa el masculino como genérico. ¿Nos pasa? Claro que nos pasa, porque estamos en automático muchas veces, ¿sí? No es por ventanear a nadie, no, es para que nos sirva nuestro propio documento de ejemplo. Escuchémonos un día hablar, es más, cuando estemos aquí en este tipo de eventos, es súper difícil, ¿sí o no? De por sí ya traer como que el nervio te impone la gente y todavía dices, tengo que hablar con lenguaje incluyente, ¡ouch! Es difícil, es muy difícil. La mayoría, por ejemplo, empezamos hablando en femenino y masculino con el lenguaje incluyente y después ya nos vamos al neutro, así, y lo hacemos en automático. ¿Por qué? Bueno, porque esto necesita práctica, esto no es de que, ya tomé 2 cursos y ya lo voy a hacer. No, es complicado, es muy complicado. Se trata de estarse escuchando todo el tiempo, hay que estarnos escuchando todo el tiempo lo que estoy diciendo, ¿sí? Y eso, les digo, no es una costumbre que tengamos. Y empezar también a cambiar la forma en cómo, por ejemplo, conjugamos los verbos. La mayor parte de las personas, cuando empiezan a usar el lenguaje incluyente, utilizan lo que llamamos desdoblamientos, las y los, todos y todas, compañeros, compañeras. Está bien, pero a la larga resulta cansino, ¿sí? Y por eso hay muchas estrategias, muchas. La vez pasada, en la biblioteca, vimos algunas. Ahorita vamos a profundizar un poco más en lo que es el fondo y la forma de la comunicación incluyente, ¿sí? Aquí por ejemplo, podemos utilizar a lo mejor un desdoblamiento, ¿sí? Y aceptación de las personas, lograremos ser inclusivos. ¿Qué podríamos cambiar allí para no utilizar el
la palabra masculino? Incluyentes. Incluyentes, es fácil, ¿verdad? Ahí es fácil. Tanto como personas como institución. También otra cosa importante, entre más vocabulario tengamos, más fácil es esto. ¿Cuál es la mejor forma de adquirir vocabulario? Lectura. No hay de otra, no hay de otra. A lo mejor quien se aprenda 10 palabras diarias en el diccionario, no sé si hay quien tenga esa práctica, pero a lo mejor. Pero la lectura es la mejor manera de tener las herramientas del vocabulario que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a trabajar con lenguaje incluyente. ¿Sí? Continuamos, creo que esa es la última de esa parte. ¿Sí? Bien. Por favor, me ponen de fondo y forma de la comunicación incluyente. ¿Sí? Otra cosa importante que tenemos que saber es que el lenguaje incluyente solo se aplica a las personas, no se aplica a los objetos. Por eso cuando veo estas críticas así que de la silla y el sillo, ¿no? La mesa y el meso, pues no, esas personas que hacen esas bromas no han entendido el tema, ¿sí? La comunicación incluyente solamente se aplica a la visibilización de las y los seres humanos y a lo que hacemos, ¿sí? Porque esto es importante también. El lenguaje incluyente, si bien nace como un tema que tiene que ver con el conocimiento que viene del bagaje feminista, ¿sí?, y de los temas de género, ya van a ver, y ustedes lo saben mejor que nadie, que se aplica, ¿verdad?, en una perspectiva de derechos humanos. Vamos a entender lo importante que es llegar a una gesta olímpica y todo lo que requiere llegar a una gesta olímpica y, bueno, las nombra como buenorras, punto. Y reduce todo eso, ¿sí? La lista de las atletas olímpicamente atractivas. Son algunos de los titulares. Se quejaron mucho, hubo mucha queja, hubo mucha denuncia en las últimas olimpiadas por el tema. Y ya saben, ¿no? Se dividen las voces, como pasó hace poco con el debate entre las estadounidenses y las francesas, ¿no? ¿Quién tiene la razón? En fin. Pero a lo que voy es esto, cómo las palabras finalmente tienen un impacto y van construyendo la cultura cotidiana. Y aquí empezamos con lo que es los recursos gramáticos y los usos que les damos. Hay unos conceptos que se llaman duales aparentes, ¿sí? Estos términos son términos que adquieren significados diferentes cuando se aplican en un hombre a como se aplican en una mujer, o mejor dicho, cuando se aplican en masculino y cuando se aplican en femenino. Son las mismas palabras, pero tienen una connotación distinta aplicados en unos y otros, ¿sí? Zorro, ¿no?, un animal o alguien muy listo. Zorra, ¿qué es? Y van a ver algo muy interesante. Cualquier persona. Cualquiera, ¿qué es? ¿Verdad? Aventurero, igual, una persona, ¿verdad? Un hombre que se lanza a la aventura. Aventurera, ¿qué es? Hombre público, pues alguien como quienes están aquí, ¿no?, que se desempeñan en la función pública. Mujer pública, lo mismo. Secretario, ¿sí? Pues un secretario de Estado. Secretaria, la que hace los mandados, ¿verdad?, la que escribe, y muchas veces también la que en la figura de la secretaria muchas veces también se ha relacionado, ¿verdad?, a una mujer que se relaciona afectivamente, erótica afectivamente con los jefes, ¿verdad? Perro y perra. Y vamos a ver que todos estos elementos, conceptos, cuando se ven en femenino, zorra, cualquiera, aventurera, mujer pública, me salto secretaria, perra, ¿sí?, significan una cosa. Y me regreso a la anterior, por favor, ¿dónde está sexismo? Ahí está, ¿sí? El sexismo en el léxico se produce específicamente cuando se utilizan palabras cuyos significados hacen referencia a los atributos físicos, y ya lo vimos con las atletas, y morales, y ya lo vimos en los duales aparentes, en función de los estereotipos de género.
Es decir, todo lleva una carga, en el caso de los duales aparentes, una carga moral, en donde está esas palabras, todas esas palabras hacen referencia a la libertad sexual con que las mujeres utilizan su cuerpo, punto. Voy a decir la palabra. Todas esas palabras significan puta. ¿Sí? Y ese es un concepto moral. Y entonces, desde lo moral, ¿verdad? También estamos impulsando el lenguaje y muchas veces pues, lo estamos difundiendo desde muchas plataformas. Continuamos. Ahí están otros ejemplos para que los vean. Miren, todas aventurera, mujerzuela, mujer pública significan lo mismo, mientras que aventurero, hombrezuelo y hombre público tienen bastantes significados o significados diferentes, ¿no? La soltera y el soltero. Ser soltera en este momento, vamos, de acuerdo a los mensajes que nos envían las películas, es una tragedia, ¿verdad? Ya ahorita como que se quieren reivindicar la soltería de las mujeres, pero cuesta mucho trabajo porque nos han contado que lo más bonito, ¿verdad? Disney no lo contó todo el tiempo, es encontrar el príncipe azul, y si no lo encuentro, pues soy un fracaso, ¿verdad? Eso también es lenguaje, son mensajes a través del lenguaje. Ahorita estamos hablando nada más como que, ¿verdad? De la forma, la gramática, pero vamos a ver que todo tiene que ver con un fondo que va más allá, y hay mensajes implícitos muy fuertes en las palabras, ¿no? Y en los contenidos. Continuamos. Bueno, vamos a ver otro concepto que se llama disimetría. Lo vemos mucho, lo oímos mucho, y vamos a ver cómo los evitamos. Bueno, la disimetría entonces es la producción de este tratamiento desigual que acabamos de ver, ¿sí? El tema de los duales aparentes es un ejemplo de la disimetría en el discurso, ¿sí? Es la producción de un tratamiento desigual para mujeres y para hombres que van a dar lugar a muchos fenómenos. Ya vamos a ver. Por ejemplo, los saltos semánticos, ¿sí? Esto es cuando comenzamos a hablar en masculino como si fuera genérico, pero después lo continuamos con las siguientes frases, pero ya sí nos vamos a referir exclusivamente a los hombres. Miren, aquí hay muchos ejemplos. Los mexicanos comen siempre, y ahí está hablando, ¿no? Supuestamente genérico, las mexicanas y los mexicanos, pero después vemos que no. Los mexicanos comen siempre con su esposa y sus hijos, es decir, siempre se habló en masculino. Mentira, no estábamos incluidas las mujeres en el concepto de mexicanos. Y eso es grave porque, a ver, esto es ciudadanía, ¿verdad? Digo, no allí, pero si lo hacemos en los lugares en donde esto es contundente, puede ser. Los campesinos que trabajan sus tierras, hasta ahí pues pueden ser campesinas también, cuentan con la ayuda de las mujeres de su comunidad, o sea, ellas no, son campesinas, ellas nomás ayudan, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, podemos también discutir mucho sobre el tema del derecho de la tierra. El derecho a la tierra es uno de los temas en donde que también se ha puesto en la agenda feminista, porque pues, la mayoría de la tierra la poseen los varones. A nosotros en el instituto nos han llegado casos en donde la herencia la reciben los varones por el hecho de ser varones, o de mujeres despojadas de su herencia por sus familiares varones, porque dicen, es mujer, ¿y ella qué va a hacer con un cacho de tierra? ¿Sí? Fíjense cómo esto sí tiene relación. O sea, la construcción del lenguaje obviamente va a incidir en nuestras acciones, y esas acciones pueden en algún momento caer en violencia, en este caso específico, violencia patrimonial. Y ahí tenemos varios otros ejemplos de los saltos semánticos. Los zacatecanos emigran mayormente a los Estados Unidos, sus mujeres se quedan en el pueblo. La ley prohíbe la bigamia a los mexicanos, o sea, a todo mundo, ¿no? A mujeres y hombres. Pero muchos tienen más de 2 mujeres. Allí nosotras entonces, ¿podemos tener varios hombres? No, porque la bigamia es para todo mundo, nada más que allí, ¿verdad? Se refirió específicamente a el tema de los varones, aunque supuestamente estaba hablando en general.
por cierto, también en los 10 mandamientos, ¿no? Que dicen, no desearás a la mujer de tu prójimo, y dices, entonces en mí no aplica, ¿no? Todos los trabajadores podrán acudir con sus esposas a la cena, dice. Todas las trabajadoras pues se van a tener que quedar porque pues, no tienen esposa, o a lo mejor alguna, pero pues luego ni siquiera quieren reconocer esas cosas en el Estado, ¿verdad? En fin. O sea, de verdad, si nos ponemos a analizar el lenguaje vamos a encontrar un montón de cosas súper interesantes, ¿sí? Y que tienen que ver con esto que denominamos como lenguaje incluyente. Disimetría en la denominación va a ser disimétrica cuando en su discurso las mujeres son nombradas por su condición sexual, mientras que los hombres por su posición social, o bien las mujeres son nombradas simplemente en su relación de dependencia con los hombres. ¿Sí? Se presentan a la contienda electoral 3 candidatos y 2 mujeres. Y estos son ejemplos que sacamos de periódicos, solamente que aquí no están las citas. ¿Sí? Se presentan a la contienda electoral 3 candidatos, ellos son candidatos y 2 mujeres. En el autobús viajaban 2 mexicanos con sus mujeres. Aquí también, por ejemplo, esto es muy sencillo de ver cuando decimos mi mujer, ¿sí? Su mujer, la señora fulana de tal, ¿verdad? Aquí es cuando encontramos esa disimetría en la denominación. Seguimos, por favor. Disimetría en la aposición, ¿sí? Ya muchas veces no somos las primeras, las segundas, las terceras, y está bien, porque las primeras se las vieron lo doble de difícil. Entonces, esto también es importante, porque les digo, hacer esa insistencia nos coloca allí en estar haciendo todo por primera vez. Siguiente, por favor. La relación de dependencia del femenino respecto al masculino tiene que ver un poco con lo que estaba comentando antes, ¿sí? De la disimetría en la aposición. El lenguaje incluyente, en el lenguaje incluyente no se va a usar el femenino, ¿sí? Que denote posesión de las mujeres. Esto lo decimos mucho. La mujer de Juan, Luis le otorgó la mano de su hija, la señora de López, señor García y señora, ¿sí? Son cosas que tenemos muy vinculadas a nuestros movimientos cotidianos, a nuestras dinámicas de relación cotidiana, donde, ¿verdad?, le decimos así a las personas. Cuando estaba mi hija pequeña en la escuela, todas las criaturitas me decían, mamá de Ana, nadie sabía cómo me llamaba. Pues bueno, son criaturitas, pero en algún momento papás o mamás, mamá de Ana, a ver, o sea, tenemos nombre, ¿sí? Y eso es importante. Las mujeres pasamos de ser hijas de, a esposas de, a madres de. Es muy importante también visibilizarnos con nuestro nombre, con nuestras aportaciones. Si soy la mamá de, pero me llamo así y yo a la sociedad aporto esto. Es muy importante vernos así, las mujeres primero. Y los varones pues tienen que reconocer eso también, ¿no? Continuamos, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de eso en la prensa, ¿sí? Cuando lo decimos igual a lo mejor en lo cercano, pues bueno, no tiene mucho impacto, tampoco es lo ideal, pero no tiene mucho impacto. Lo que pasa cuando lo ponemos en la prensa es que entonces pues da la vuelta al mundo y parece que así nos debemos de expresar todo el mundo, ¿no? La mujer de Ángel Nieto se aferró a la esperanza hasta el último momento. No sé quién es Ángel Nieto, pero creo que es muy importante porque donde lo ponen así y además pues parece ser que creo que es un empresario. Ya la nota ya nos dice cómo se llama la señora, ¿sí? El teléfono de Belinda Alonso, mujer de Ángel Nieto, por si no te había quedado claro, ¿sí? Sonó este jueves a horas intempestivas. Ninguna buena noticia llega de madrugada y ella lo sabía. A su pareja, que llevaba ingresada una semana como consecuencia de un accidente con un quad, le había rebajado la medicación que le mantenía en coma inducido. Sí, nos están platicando la situación pues, de alguien importante, ¿verdad? Cuya mujer, por cierto, si ustedes ven el titular, es la principal personaje de esta historia, pero no pone su nombre. ¿Por qué? Porque el que es conocido es el marido, no ella.
aunque ella fue la que recibió la llamada, y seguramente, ¿verdad?, el cuerpo de la nota nos da o nos cuenta cómo es que ella recibe la noticia. Pero pues para el periodista eso no es importante, ¿sí? Aunque finalmente tuvo que acudir a ella porque el señor ya estaba en coma, ni modo de ir a entrevistarlo, ¿verdad? Bueno, continuamos. Oficios, profesiones, títulos y cargos de responsabilidad. Aquí viene una discusión muy grande. Los oficios y profesiones y cargos en femenino, es necesario nombrarlos de esa manera, porque así ajustamos nuestra comunicación con la realidad, donde hay mujeres y hombres que realizan estas actividades. Recuerdo el tremendo borlote que se armó por el tema de presidenta, ¿sí? Aquí en México la polémica revivió muy fuerte, creo, cuando ¿quién se lanzaba a la presidencia de la República? Una mujer, ¿no se acuerdan? Rosario, no, fue después, más fuerte, Josefina Vázquez Mota. Sí, así es, cuando Josefina Vázquez Mota se lanzó a la presidencia de la República, esta polémica de llamarla futura presidenta, bueno, vamos, creo que salieron más notas de eso que de Josefina Vázquez Mota. En fin, que mucha gente dice, no, ¿por qué? Y había varias cadenas de mails donde decían que la terminación ente ya significaba humano, ser humano, y que entonces pues para qué ponerle enta, y que ahí cabíamos todas las mujeres en presidente, entonces que era la presidenta. Y nosotros decíamos, a ver, si siempre ha existido sirvienta y sirviente y tienen la terminación ente, ¿por qué les da tanto repelús el que exista presidenta? Y tiene que ver con la aceptación de las realidades. Claro, sirvientas ha habido toda la vida, presidentas no. Y como les dije, el lenguaje es un ser vivo que se adapta al tiempo, y si hay presidentas ahora hay que nombrarlas, como si hay juezas o médicas. Ahora, fíjense, esto también para quienes les gusta la gramática, sí, la siguen al pie de la letra. La Real Academia de la Lengua dice oficio o sustantivo terminado en o se feminiza poniéndole una A. Entonces, médico es médica, y es correcto, ¿sí? Y hay algunas que van a decir, no, pues que se oye raro. Pues sí, se oye raro porque no los usamos, ¿sí? Esa es la resistencia a feminizar los oficios y profesiones y cargos, que más que sostenerse en argumentaciones lingüísticas, deriva de esta traba ideológica que, además de no conocer los términos, y entonces se duda de su existencia e incluso se usan bajo el argumento de que se oye feo. Es que se oye feo. Pilota, ¿cómo voy a decir pilota? Se oye feo. Sí se oye feo, ¿verdad? Pero porque no tenemos la costumbre de oír esa palabra. Entonces, médica, por ejemplo, es una palabra que siempre se ha podido usar, pero no la hemos usado, ¿sí? Jueza, por otra parte, es de esas palabras que saltan a la luz una vez que hay mujeres que están ejerciendo esos puestos. Hay quien dice la juez y hay quien dice la jueza, ¿sí? Bueno, dice, y se deben usar sin dilación a efecto de que la gente pues se acostumbre a escucharlo. Si no lo acostumbramos a escuchar, pues nunca vamos a sentir eso como normal. Por ahí me preguntan, dicen, bueno, pero es que ¿a poco vamos a decir estudianta? Pues si se normaliza, pues sí, como decimos tuitear y nadie dijo nada, ¿sí? Y acuérdense otra vez aquí, el lenguaje incluyente solamente se usa para las personas. Hay cierto slang feminista, ¿no? De varias compañeras donde se nombra por ejemplo, su cuerpo como la cuerpa, el corazón como la corazona, pero eso es un slang. Así como los grupos tienen los jóvenes o personas de diferentes edades o de profesiones, tienen su slang, las feministas tenemos también a veces el nuestro, ¿sí? Sobre todo las más jóvenes, y hablan así. Pero eso no es lenguaje incluyente, eso es un slang, porque les digo, el lenguaje incluyente
aplica solo para las personas. ¿Sí? ¿Continuamos? Esta mujer, miren, aquí está de piloto. Esta mujer se convirtió en la piloto de aviación más joven del mundo. ¿Sí? Bueno, ahí están usando la piloto. Que bueno, es un avance. Aunque si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, nos podría decir la Real Academia de la Lengua que sustantivo terminado en O se feminiza poniéndole una A, ¿verdad? Se trata de la capitana, y ahí sí ya le pusieron. La capitana Annie Divya, de 33 años, y quien hace 16 está dedicada a esta profesión. Asumió el cargo de comandante, y ahí ya no, dijeron, no, espérate, ya comandante, pues ya no. Capitana todavía, ¿verdad? Pero comandante ya no, de un avión Boeing 777 en la India. Eso pasa mucho en los textos que redactamos. Quien haya traído texto de quienes estaban aquí lo leen, van a ver qué pasa. Empezamos, ¿verdad?, con el lenguaje incluyente y después ya no sabemos cómo continuarlo y nos vamos, ¿verdad?, con lo tradicional. Eso les pasó aquí, en este ejemplo, ¿sí? Empezaron como muy bien y después ya, entonces es comandante, es comandanta, ay no sé, pero le vamos a poner comandante porque no sé, ¿verdad? Eso pasa mucho y tiene que ver con que nos estamos acostumbrando al uso del lenguaje incluyente. Siguiente, por favor. Bueno, hay oficios, profesiones y cargos que como sustantivos neutros refieren al género masculino y femenino, los cuales no son sexistas, siempre y cuando dentro del contexto que se utilicen estén debidamente acompañados con el artículo que les da concordancia con el género que trate la oración. La, el chofer, la, el auxiliar, la, el chef, la, el modelo, la, el dibujante, ¿verdad? Entonces, allí, por ejemplo, no tenemos mayor problema más que utilizar bien el artículo. Continuamos, por favor. Aquí, este es otro tema importantísimo, los tratamientos de cortesía. Muchas veces, los varones u otras personas lo hacen de buena onda, no lo hacen de mala onda, ¿sí? Y nos dicen damitas. Y de verdad, y lo hacen de verdad con el corazón. Y algunos porque pues dicen, ay, pues así se oye bonito, pero muchos lo hacen del corazón. Y la verdad es que sí, pues qué bueno, pero cuando nos llaman damitas, ¿sí? Es así como, digo, se oirá bonito fonéticamente, pero el contexto es empequeñecedor. Y tiene que ver con los tratamientos de cortesía que a veces son innecesarios. Ya fíjense que aquí en México van cambiando mucho las cosas en el tratamiento, por ejemplo, institucional. Antes había así como, ay, no, era como una palabrería tremenda y para hacer un oficio estaba más grande el saludo que el objetivo al que ibas, ¿no? Ya ahora las cosas se están cambiando poco a poco y lo agradezco, porque a mí no se me da eso de escribir así como la salutación tremenda, ¿no? Pero hay que hacer también, hay que hacer una reflexión sobre cómo utilizamos esos tratamientos de cortesía. En algunos lugares, por ejemplo en España, compartimos idioma, ¿no? Se ha ya eliminado el término señorita. ¿Por qué? Porque el término señorita realmente depende del estado civil de la mujer. Además no hay un término para los varones, no hay señorito, hubo y se utilizó, es un arcaísmo, pero a nadie le dicen señorito, a ninguno, ¿no? Por muy joven que se vea, no le dicen señorito cuando llega a un restaurante o cuando llega al cine a comprar su boleto. A nosotras sí, y hasta nos gusta que nos digan señorita, ¿sí? Te dicen señora y sientes feo. De veras, o sea, porque nos han educado también a las mujeres a tenerle mucho miedo a la edad. Las mujeres le tenemos miedo a la edad y hay que reconocerlo para quitarnos ese miedo. ¿Por qué? Porque nos han dicho, ¿verdad?, que hasta determinada edad, pues servimos. ¿Para qué? Pues ya sabemos, ¿verdad? No, la menopausia es, por ejemplo, una de estos conceptos y de estas etapas de la vida de las mujeres que en prensa, cuando vemos un artículo sobre la menopausia y todavía no hemos llegado ahí, no lo leemos, ¿verdad? Incluso nosotras queremos que nos digan señorita, eso depende de nuestro estado civil, aunque más que nada por la edad nosotras lo
lo que queremos que nos llamen señorita por la edad, porque hay todo un miedo a la edad que se vincula con las mujeres. A los varones no les importa, o algunos, ¿verdad? Tendrán así como, oye, me estoy haciendo viejo, pero tampoco es algo que les quite el sueño, ¿sí? A las mujeres sí, ¿verdad? Entonces, si bien los tratamientos señora y señorita corresponden a la mujer casada o soltera, el hombre adulto pues siempre va a ser señor, independientemente de su estado civil. Nadie pregunta, ¿estará casado? Pues no, a menos de que tengan intereses en ustedes, ¿verdad? Y les busquen en el dedo la sortija. En otros países el término señora se emplea sin considerar la edad o el estado civil de las mujeres como un vocablo de respeto y no de dependencia, situación que conviene asumir y exigir. A mí me pasó cuando viví en España, y la primera vez que estuve en un restaurante y pedí el baño. ¿Dónde está el baño? Ah, el baño de señoras. Y decían, ¿por qué me va a mandar ahí? Estaba yo más joven. Decía, no, es el baño de señores, ¿sí? Señoras, señores. Aquí todo el mundo es señora a partir de los 18. No, pues nos da algo, ¿verdad? Entonces, necesitamos también hacer reflexiones sobre esto y también no utilizar damita, por ejemplo, fémina, ¿sí? Son palabras que llevan incluso su carga peyorativa en ellas. Entonces, esas palabras tratemos de no utilizarlas cuando hablemos de las personas del género femenino. Siguiente, por favor. Los diminutivos, bueno, pues ahí está, lo que les estaba diciendo de damita. ¿Sí? Existe una discriminación oculta en el uso de diminutivos cuando pretendemos demostrar alguna consideración o respeto, o cuando los empleamos para referirnos a personas o grupos de personas. Fíjense, muchas veces vimos este tipo de referencias al presidente Vicente Fox y a su esposa en la prensa. Incluso le empezamos a llamar todo el mundo aquí Martita, ¿verdad? Martita Sagún. Nos podría caer mal o bien la señora, eso cada quien, ¿verdad? Pero ella era Martita y él era Vicente Fox. Dense cuenta también que cuando estamos nombrando a las personas, muchas veces a las mujeres las nombramos por su nombre de pila, ¿sí? Aide, Tania, Yadira, Sheila. Y si está un señor, a él lo nombramos con su apellido. De verdad, es inconsciente. Ahorita pasó, ¿sí? De verdad, y no es una cuestión de hacer una crítica nada más por hacerla, es porque tiene que ver con lo que estamos reflexionando, ¿sí? Y muchas veces pasa esto, el diputado González y la diputada Pati, ¿sí? Y digo, no está mal que sea la diputada Pati, pero ¿por qué no le pusieron el diputado Pepe y la diputada Pati? No, por lo regular, vayan ustedes un día a la prensa y chequen, y van a ver, ¿verdad?, que muchas veces los varones salen con sus apellidos y las mujeres con el nombre de pila. Y es una manera también de discriminar de manera no obvia, ¿sí? Pareciera que nosotros no tuviéramos esa categoría ciudadana para ser nombradas de la misma manera que ellos. Y no es culpa de ninguno de los señores que están aquí presentes, siempre lo digo. Es el sistema en el que hemos vivido hombres y mujeres y que perpetuamos hombres y mujeres. De igual manera, ese sí, ¿verdad? Y bueno, nunca faltan este tipo de encabezados. Importantes líderes empresariales y elegantes empresarias asistieron a la reunión tal. Ellos son importantes y ahí radica, ¿verdad?, el que estén en la prensa. Ellas iban muy elegantes. ¿Por qué? Porque las mujeres, ¿verdad?, tenemos la obligación social de bien vestir. Y a las que no tenemos como el talento para eso, no, pues esto es podonga. Sí saben ustedes esta anécdota del periodista, creo que fue canadiense, que durante un año se presentó a su noticiario vestido con el mismo traje durante todo un año, ¿sí? Nadie notó nada. Y su compañera un día repitió vestido y se la acabaron en las redes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta en eso no somos iguales. Los hombres tienen esa libertad de repetir la ropa, pues ¿quién les va a decir algo? Y además, el que se pone muy coqueto, ¿verdad?, el que le gusta comprar ropa, el que le gusta comprar zapatos, el que le gusta peinarse, el que le gusta oler bonito, ¿qué dicen de él? ¿Verdad? Es metrosexual, por decirlo menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ustedes, ¿verdad?, a eso no.
En cambio las mujeres, no, la mujer no, es que a ella le gusta seleccionar su ropa. Y si no le gusta, es que es fodonga, por eso está sola, mira, ¿verdad? Nuevamente, vamos al sexismo aplicado al lenguaje, tiene que ver con cuestiones y muchas veces con prejuicios de tipo moral que se vinculan directamente con los estereotipos de género. Y en el último ejemplo también recuerdo una vez cuando señor Sarkozy era presidente en Francia, fue la reunión de presidentes allá, y pues está en una foto, es una foto, pues ya saben, de esas imponentes, ¿no? Donde están todos los presidentes muy bien paraditos, muy bien vestidos, y al lado de esa foto están las primeras damas subiendo las escaleras, y la que se ve fantástica, porque así es, ¿verdad? Es la esposa de él, Carla Bruni, ¿sí? Y está, creo, va caminando, no sé si con la princesa Leticia de España, van caminando las dos, y lo que resalta la foto, desde la imagen, el encuadre que se da hasta el titular, es el hermoso derrière, como dicen los franceses, ¿no? Que es la parte de atrás de los cuerpos que tienen estas dos mujeres. Mientras sus esposos están, ¿verdad?, en una posición de poder, donde se están visibilizando, a ellas les fotografiaron las nalgas, perdón, eso fue. Y estamos hablando de mujeres que son, ¿verdad?, mujeres que también de alguna manera inciden en las vidas públicas de mucha gente a nivel mundial, pero los tratamientos no son iguales. Continuamos, por favor. Las afirmaciones o frases peyorativas, el lenguaje incluyente, no deben utilizarse afirmaciones o frases estereotipadas que consoliden los roles que van a desvalorizar y humillen a las mujeres. Ejemplo, mujer al volante, peligro constante. El tema es que en los refranes hay una carga de misoginia, pero impresionante, ¿sí? Y dicen, ay, pero ¿cómo nos vamos a deshacer de los refranes si son tan bonitos? Son parte de nuestra cultura, ¿verdad? O sea, es lo que nos forja como mexicanos y mexicanas. No, pues eso mejor no, porque hay cosas muy feas que se dicen de las mujeres en los refranes, ¿sí? Famoso, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ya quien lo dice es porque de veras no ha visto la tele últimamente, ¿verdad? Porque ya mínimo. O sea, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Esto lo decíamos mucho, sin embargo, bueno, es algo que nos tenemos que ir quitando, ¿no? No vamos detrás de nadie, si acaso vamos al lado. Muchas veces muchas mujeres van hasta adelante también. A las mujeres ni todo el dinero ni todo el amor. Calladita te ves más bonita. Esta es ya una clásica y ya va de salida también. Y bueno, esto de creer que las mujeres en general son más frágiles, sentimentales y sensibles, nuevamente, ¿verdad?, nos ubica en esa categoría. Y no es cierto, ni todas las mujeres son frágiles, ni sentimentales, ni sensibles. Y hay varones que sí lo son. Y lo que pasa es que a ellos les han enseñado a avergonzarse de esta parte, ¿sí? Y no la expresan y no la sacan. Y esto tiene fuertes implicaciones en la salud de los hombres. Y eso se los puede venir a comentar cualquiera de los masculinistas de nivel que tenemos aquí en Jalapa, como Beno de Keiser, como Francisco Contreras, ¿sí?, que trabajan el tema de cómo todo esto también afecta a los varones, ¿sí?, y los hace lidiar de maneras erróneas con su masculinidad, en donde el único sentimiento que se les permite expresar a ellos es la violencia, ¿sí? Tengo miedo, me pongo violento. Estoy frustrado, me pongo violento. Estoy triste, me pongo violento. Porque los demás sentimientos, no vayan a decir, ¿qué va a decir mi compadre si me ve llorando? ¿Verdad? Todas estas cosas tienen que ver, de verdad, cómo nos hemos formado. Y obviamente esta construcción termina o se expresa a través del lenguaje. Siguiente. Bueno, no usar refranes sexistas, no se ve mucho, está muy pequeño. Hay muchos refranes sexistas sobre mujeres, sobre hombres que forman parte, les digo, de nuestra cultura léxica. Hombre de pelo en pecho, hombre de dicho y hecho, dice. Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin. Para testaruda la mujer, la cabra y la burra.
Fíjense, sobre hombres, por obras, no por vestido, será el hombre conocido. O sea, son muchas cosas que realmente están allí, las repetimos generacionalmente y van construyendo ese imaginario colectivo sobre lo que tenemos que ser las mujeres y los varones, ¿sí? ¿Qué ideas o significados entonces sobre lo femenino o lo masculino están transmitiendo estos refranes? Y de veras son buenos, son buenas estas ideas, son positivas tanto para hombres como para mujeres, ¿no? El hombre como el oso, entre más feo, más hermoso. Por ejemplo, oye, ya la mujer y el sartén en la cocina se estén, dice. ¿Sí? De veras, cosas tremendas que nos, miren, el hombre guapo huele a vino y a tabaco. Y dices, por favor, ¿verdad? Sí, compañera. Jamás hemos escuchado que le soliciten a un varón o a un hombre que se maquille para verse más presentable. Creo que el maquillaje en una dama o una mujer es independientemente si ella se siente a gusto con eso o no. Claro. Sí, y bueno, gracias compañera, cuando te lo pide la abuelita, pues dices, ay abuelita, ¿no? Porque a veces me decía mi abuelita, quítate tantito, hija, o sea, por favor, hazlo, ¿no? Bueno, pero ya cuando te lo piden en la oficina, y fíjense, aquí en México yo creo que se pasa eso en el Ople o en cualquier lado, se arma, en el Reino Unido hace 2 años se les pidió a mujeres de una empresa que llevaran zapatillas y que llevaran falda. ¿Sí? Claro, las inglesas brincaron como pueden brincar las inglesas, ¿verdad? Pero fíjense nada más, hablando incluso de países que supuestamente están en el primer mundo y a través de un memorándum, ¿verdad? Se les pidió a las mujeres que por favor pues, usaran zapatilla y falda porque daban una mejor presentación. O lo que pasó hace un año, ¿no? En la SEP, ¿se acuerdan? De este señor, bueno, que manda un oficio y pide por favor que todo el mundo vaya vestido con decoro. Habría que definir qué es decoro para cada quien, porque eso es una cosa muy subjetiva. No se trata tampoco de estar todo el tiempo sancionando. Vamos a construir conocimiento en conjunto. De eso se trata, la construcción de conocimiento en conjunto. Vámonos rápido porque ya me tardé. Bueno, en el caso de los varones, tampoco deben de utilizarse afirmaciones o frases estereotipadas que enaltezcan rasgos masculinos nocivos, los cuales se caracterizan por obstinarse en mostrar resistencia física y emocional que pretende hacerlos invulnerables. Esto provoca daños al llevarlos a realizar actividades arriesgadas y peligrosas, los sumerge en un proceso de aislamiento y genera una falta de fluidez de sus sentimientos. Los hombres no lloran, dicen. Ay, entonces ¿para qué tienen los lagrimales? Si de veras no lloraran, la evolución ya se habría encargado de quitarle los lagrimales porque no les servirían de nada, ¿verdad? Entonces, aguántate como los machos, les decimos a los niños, las mamás, los papás, la abuelita, los abuelitos, ¿sí? Aguántate como los machos. Eso de entrada ya está poniendo un chip en la cabeza del niño de que él tiene que soportar todo para verse fuerte. Y entonces también hace otras cosas muy arriesgadas para demostrar valentía, demostrar arrojo, demostrar que él es hombre. Hombre, varón masculino, dicen los cubanos, así dicen. Soy hombre, varón masculino, por si tenías dudas, ¿sí? Y entonces hacen muchas cosas. Y en la adolescencia es donde más vemos a los hombres arriesgarse, tomando cantidades de alcohol impresionantes, subiéndose a la motocicleta, yendo a una velocidad tremenda, o haciendo tonterías, ¿no? Porque lo son, finalmente eso recae de una manera tonta en sus cuerpos, teniendo relaciones sexuales sin protección, porque son muy hombres y a ellos no les va a pasar nada. Entonces, esa es la construcción de la masculinidad que merece, es un tema aparte y es muy, muy interesante, y tiene que ver con esto que estamos construyendo desde el lenguaje, estas ideas que les inoculamos a las niñas y a los niños. Todos los hombres son iguales, decimos las mujeres. No es cierto, nos duele admitirlo, no todos los hombres son iguales.
son tan diferentes y diversos como lo somos nosotras, ¿sí? Entonces, eso también es importante, porque las niñas aprenden a ver a los niños en función de lo que les decimos que son, y los niños aprenden a ver a las niñas en función de lo que les decimos que son, ¿verdad? Por eso es muy importante, cuando estamos con nuestras criaturas, pues saber escuchar lo que estamos diciendo, ¿sí? A las mujeres les gusta que las protejan, y entonces le decimos al hermanito, tú tienes que cuidar a tu hermanita, porque es más chiquita, porque es mujer, porque es niña, tú la tienes que cuidar. Y el pobre chamaco también quiere que lo cuiden, ¿sí? Pero él no puede decir nada porque él es el hombre, el hombrecito, ¿verdad? Ha habido muchas películas sobre casos donde se le hereda, ¿no?, todo al varón, pero la que resulta más ducha para moverlo es la hermana, ¿sí? Y termina manteniéndolo. ¿Por qué? Porque así es. Porque muchas veces incluso se convierten en chavos que a lo mejor no saben cómo reaccionar a las vicisitudes de la vida, ¿sí? Entonces también tenemos que ver esto, de que no todos los hombres son iguales, ni se pueden guiar por estos estereotipos. Hay hombres que también necesitan ser protegidos, y a lo mejor por otra mujer o por otros varones, y eso no los hace menos hombres, ¿sí? Pero estos discursos crean entonces esta cultura, y tiene que ver con lo que decimos a través del lenguaje. La doble discriminación es cuando, por ejemplo, las mujeres en situaciones de discriminación adicional, porque, bueno, ya el hecho de ser mujeres en este sistema patriarcal nos pone en un segundo plano, pero lo estamos arreglando, por eso estamos aquí. Pero, a lo mejor, esa mujer además es discapacitada, pero a lo mejor también es migrante, pero a lo mejor también es indígena, a lo mejor es lesbiana, y a lo mejor es una adulta mayor. Entonces, esto es importante. El tema de género no es una cosa nada más hombre-mujer, está atravesado por otros temas, ¿sí?, que hacen que la experiencia de cada mujer sea distinta. Eso se llama interseccionalidad. No es mi misma experiencia mía, de mujer de 44 años en Jalapa, Veracruz, ¿verdad?, que la experiencia de una mujer de 44 años en la Sierra de Zongolica, o en Afganistán, o en París, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la geografía la define, pero hay otras muchas cosas. La etnia, ¿sí? Y también, por ejemplo, la cuestión económica. Por eso es que el debate de las francesas y el debate de las estadounidenses por el tema de acoso sexual levantó ámpula entre muchas de nosotras. Dijimos, bueno, ellas pueden hablar de sus realidades, pero la realidad de las veracruzanas no se parece para nada a la de las francesas ni la de los estadounidenses. Si bien tienen sus puntos y podemos estar de acuerdo, no podemos decir, o no podemos decir, yo soy de este bando, yo soy de este otro. No, porque ellas están hablando desde su particular lugar o punto desde donde están paradas. Yo no puedo decir que mi experiencia es la de todas las mujeres que tienen mi edad o mi condición social. No, cada una es distinta, ¿sí? Y eso también tiene que reflejarse en el discurso. Cuando escribimos, cuando expresamos, cuando hacemos comunicación, cuando manejamos contenidos, ¿sí? Y que muchas veces las mujeres pueden sufrir una doble, triple, hasta cuádruple discriminación, ¿sí? También los varones, claro que sí, también los varones. Sin embargo, ustedes saben que los prejuicios y estereotipos que subyacen para hombres y mujeres son mucho más fuertes para las mujeres, por el sistema en el que vivimos, ¿sí? Entonces eso siempre hay que tenerlo en mente. Continuamos, por favor. Y bueno, eso tiene que ver con lo que estoy diciendo. Nunca olvidar a las mujeres en su diversidad. Visibilizar a las mujeres en su diversidad, ¿sí? Nuevamente, no soy una, ni mi experiencia define la de todas, aunque vivamos en el mismo lugar, ¿sí?
Por eso decimos Día Internacional de las Mujeres, no de la mujer. La mujer, pues ¿cuál de todas? Pues somos un montón. El instituto es Instituto Municipal de las Mujeres. ¿Por qué? Porque el lenguaje importa, ¿sí? Si yo digo de la mujer jalapeña, pues ¿cuál es? ¿Cuál nos representa? ¿Quién nos define? No, las mujeres. Las mujeres se habla de la diversidad, así como de los hombres, ¿sí? Somos diversas y diversos, y ahí el lenguaje es súper importante. Y tenemos herramientas para poner el tema de la diversidad de la manera más fácil, el plural, punto, ¿verdad? Continuamos. Bueno, aquí es donde paro tantito y para escuchar comentarios de ustedes acerca de esto, dudas también sobre lo que estamos exponiendo. No sé si alguien quiere hacer un comentario, reflexión, duda, cómo le hago aquí, cómo le hago acá, cómo manejamos en los documentos tal cosa, y con muchísimo gusto. Gracias, buenos días, maestra, como siempre un gusto saludarla. Quisiera conocer la ruta que deberíamos de seguir cuando advertimos que las instituciones siguen excluyendo en un tema del lenguaje. Lo refiero porque hace un par de semanas o desde hace un par de semanas advierto que en los libros de texto de primaria siguen refiriendo compañeros, los niños, los amigos, y entonces de pronto mi hijo, que ha crecido con otro esquema, me dice, bueno, y entonces mis compañeras no participan, mis amigas no forman parte de las rondas que me refiere el libro, pero bueno, no basta solo advertirlo, sino esta ruta de más de queja, sino de denuncia o de posible intervención. Gracias. Bueno, en ese caso, nuevamente tenemos una ley y tenemos un Plan Nacional de Desarrollo. Los libros de texto vienen del gobierno federal. Me parece interesante y curioso porque la SEP había estado haciendo un trabajo muy fuerte en ese sentido. También tiene mucha presión, hay muchísima presión porque ahora los grupos conservadores que han insistido mucho en llamar a estos temas ideología de género, cosa que es totalmente incorrecta porque no es una ideología, no es religión, vamos, está sustentado en un trabajo teórico, también científico. Han hecho mucha presión y hay un lobby, hay todo un cabildeo acerca de estos temas, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante, bueno, pues comentarlo, hablarlo, a lo mejor, no sé, fomentar en la misma escuela. Aquí en la SEB en Veracruz ha hecho un trabajo muy bueno, tenemos compañeras ahí que están muy bien formadas en el tema. A lo mejor sería cuestión como de platicar con ellas, ver qué se puede impulsar desde las unidades de género de la Secretaría de Educación de Veracruz para poder, pues, no lo van a cambiar ellos y ellas, pero sí se podría hacer a lo mejor algún tipo de capacitación, tanto para profesorado o también para las madres y los padres, ¿no? Como para ir sensibilizando los temas y ver la importancia de que se nombre a las niñas, ¿no? Eso es lo que ahorita de bote pronto, ¿no? Se me viene a la mente, pero sí creo que es importante como madres y padres, si yo tengo esta idea, si yo tengo esta intención, pues expresarla, porque si no, pues ahora sí, no nos van a escuchar, perdón. Sí, es lo que ahorita te digo, se me viene a la mente. Pero por ejemplo, ahí está Paz Cervantes, la compañera Paz Cervantes, en la SEP. Ella tiene el conocimiento de esto y es muy buena en eso. Ahí luego te paso el dato. Sí, ¿alguien más que quiera comentar algo? Buenos días a todos. Maestra, una pregunta nada más. ¿Qué tan aceptable es el uso de este símbolo de la arroba en el lenguaje escrito? Muy buena pregunta. Fíjense que no lo toqué porque como ya lo habíamos tocado en el pasado, pero qué bueno que lo traes, compañera. Qué bueno que lo traes. Fíjense que sí, hace rato les estaba yo hablando del slang feminista, ¿no? Donde muchas veces pues comentamos cosas así, ¿no? Y la arroba y la X
no son precisamente discursos, la arroba sobre todo, no son signos lingüísticos, no es un signo lingüístico, es un signo informático, no tiene sonido. Entonces su uso en el lenguaje pues no es correcto. Es como, no sé, algo que hace la gente. Yo, por ejemplo, lo hago si estoy chateando, ¿no? Si le mando un mensaje a Sheila o a mis compañeras ahí, les mando y lo pongo a lo mejor en mi cuenta, en mi muro del Facebook, pero nunca desde la cuenta institucional del Instituto Municipal de las Mujeres. No usamos eso. En la comunicación oficial, ni la arroba ni la X, porque no se entiende, ni en un mensajito, ni de las cuentas oficiales. En el de ustedes, pues hagan lo que quieran, pero no en las cuentas oficiales, nunca. ¿Sí? Yo he visto carteles en otros estados donde lo usan, creyendo que eso es lenguaje incluyente. Es que se creen muchas cosas sobre el lenguaje incluyente, ¿sí? Y pues no es así, ¿verdad? ¿Alguien más? Y lean sus lineamientos, ¿eh? Sus lineamientos son súper sencillos, entonces léanlos, están muy bien hechos. Sí, bueno, antes que nada agradecer la invitación, decirle que la felicito y felicito por supuesto al organismo público local electoral, que me parece que es importante para hablar de equidad de género también que nos incluya. Me pongo a la orden también. Creo que va a haber un gran avance que nosotros los caballeros impartamos también este tipo de cursos. Esto puede dar una evolución en la participación y sobre todo en la inclusión. Y que, hablando de los cuidados que tenemos o que debemos de tener a la hora de hablar o de dirigirnos, también me parece que puede resultar equivocado hablar de un montón de mujeres. Sería muchas mujeres y creo que ese término me parece correcto. Por otro lado, invitarla a usted, porque tenemos como asociación política eventos a partir de marzo, y ojalá ya sea usted o alguien del Instituto de la Mujer Municipal nos pueda acompañar. Son 4 días de actividades y ojalá nos pudieran apoyar. Es cuanto, muchas gracias. Sí, bueno, nada más, y una pregunta nada más, no solamente de inclusión, porque no fue nada más comentar, sino la pregunta sería, ¿hasta dónde podríamos llevar esto? Algunos municipios, que tenemos, bueno, son 172 municipios, pero de los más cercanos, porque queremos trabajar en este tema, no solamente con las mujeres, incluso digo, con los hombres, pero empezar desde el nivel preparatorio, donde tenemos un gran acercamiento. Estamos hablando de jóvenes de 15, 16 años en adelante, porque esto me parece interesante. Gracias. Bueno, primera cosa, importantísimo que los varones asistan. De hecho, creo que es la primera vez que veo tantos que han venido, y muchísimas gracias por estar y por su atención. Yo creo que el 2018 inicia como un año en donde estos temas vienen más fuertes que nunca y en donde los varones tienen una participación muy importante. Desde el Instituto Municipal de las Mujeres, este año nos vamos a enfocar mucho en el trabajo con varones. No nosotras, porque no somos expertas, sino que echamos mano de compañeros que sí lo son, para que se puedan hacer grupos en donde los varones puedan reflexionar sobre la construcción de su propia masculinidad. Eso por una parte. Y claro que les echamos la mano con muchísimo gusto, para ir a donde ustedes gusten. Aquí creo que sería importante, el tema del lenguaje incluyente es un tema que va más enfocado, como nosotras lo hacemos, a la administración pública. Pero con adolescentes tenemos trabajo que se puede hacer, sobre todo en esto que puede ser las masculinidades, o por ejemplo la violencia en el noviazgo o el embarazo adolescente, ¿no? Que es un tema muy mal entendido y que creo que por eso se han dirigido malas políticas públicas, o no mal, pero no de la manera más eficiente. Entonces, podemos platicarlo con mucho gusto, y qué bueno que estén aquí y qué bueno del interés que han demostrado. ¿Alguien más? ¿Compañera? ¿Qué tal? Buenas tardes. En relación a lo que estaba comentando ahorita, yo tengo una duda. Por ejemplo, para un catálogo de puestos, donde nosotros vamos a describir el puesto, ¿qué sería, ahorita que está comentando eso, lo correcto? Ejemplo, voy a poner jefe de departamento X.
lo correcto sería en la descripción del puesto poner jefa o jefe del departamento X, jefe entre paréntesis A del departamento X o jefatura del departamento. Para que te ahorres tinta jefatura. Jefatura. Dirección, presidencia. En el caso, por ejemplo, de que hay algunas palabras que tal vez costarían, por ejemplo, como técnico en informática. Si yo le pongo técnica en informática, suena que ya es un conjunto de procedimientos, etc. Ahí, ¿cómo podría utilizarlo? ¿La o el técnico en informática? O la antiquísima y siempre eficiente, ¿cómo se llama? Diagonal. Técnico a informática. Así. Aunque en este caso, al referirme a técnica, se entienda como que es una técnica, no persona, sino conjunto de procedimientos. Sí, pero es que por eso vas a usar técnico para ubicar lo que quieres. Okay. Con la diagonal A, que entonces quiere decir también puede ser una mujer, ¿no? Informática. Aquí el técnico es el que te salva en ese sentido, ¿no? De comprender lo que tú estás tratando de decir. Pero la diagonal te permite el uso incluyente del lenguaje, porque también la diagonal siempre ha sido parte de esto y es algo que se ha usado siempre. Siempre. Gracias a ti. ¿Alguien más? Porque si no, para ver rapidito el video, porque creo que ya nos extendimos. Fíjense, yo nada más vamos a ver un minuto de este video. Es la entrevista que hace el director de Radio y Televisión de Veracruz a la recién nombrada titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Quiero que pongan mucha atención, pero mucha atención en la bienvenida al programa que hace el director de RTV. Pónganle mucha atención, por favor. Escuchen con cada palabra que él utiliza. Es muy interesante, ¿sí? Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Buenas noches, amigas y amigos de Radio y Televisión de Veracruz. Estamos aquí de regreso después de estas fiestas que esperamos hayan sido muy satisfactorias para ustedes, llenas de paz, de felicidad, en compañía de todas las personas que ustedes quieren y aman. Y bueno, pues entrando en materia, tenemos esta noche a una invitada muy especial y quien es la maestra Yolanda Olivares Pérez, quien es la directora del Instituto Veracruzano de la Mujer, la nueva titular, quien es abogada y activista, y pues servirá al frente del Instituto Veracruzano por un periodo de 3 años. La maestra Olivares asegura que la igualdad de género requiere del esfuerzo del gobierno y la sociedad civil y que asume la responsabilidad de salvaguardar los derechos de las mujeres. En la entidad es necesario transversalizar la perspectiva de género, debido a los profundos desequilibrios entre mujeres y hombres, que las ha puesto en una posición de vulnerabilidad. La recién nombrada funcionaria, la verdad tiene usted, maestra, un gran currículum, es licenciada en Derecho por la Universidad de Jalapa y tiene una maestría en Acción Política y Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Fue consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE y es autora del libro Mujeres en Puestos de Elección Popular en Veracruz. Realmente impresionante su trayectoria. Miren, hasta ahí, por favor. Bienvenida a este su espacio. Ya luego vean la entrevista a Yolanda Olivares en YouTube. Pero yo quiero que, si escucharon la entrada que dio él, ¿qué notamos en las palabras que utilizó el director de RTV? Genéricos, ¿qué más? En ningún momento recurrió a los desdoblamientos, más que en el principio cuando dice amigas y amigos de Radio y Televisión de Veracruz. A mí me impresionó cuando empecé a ver el video para ver a Yolanda y sus propuestas, me impresionó lo bien que utilizó el lenguaje incluyente este señor. Yo no sé si ha recibido un curso, yo no sé si es algo que realmente la haga, pero lo hace muy bien, lo hace con mucha facilidad. Fíjense que cuando saludamos, siempre cuando iniciamos un evento, es lo que más nos cuesta. Y utilizamos muchos desdoblamientos. Él, en vez de decir a sus seres queridos, dice a todas las personas que ustedes aman, ¿sí?
donde quiera que se encuentren, ¿quiénes ustedes? No dice nuestros televidentes, cosas que son muy comunes en esta jerga periodística, ¿sí? La gente, vean otro video de otro conductor. Bienvenidos, buenas noches, nuevamente estamos aquí, qué bueno que nos están ustedes sintonizando, los televidentes de toda Veracruz, ¿no? Porque lo hacemos en automático, pero aquí de verdad, la entrada, que es una de las cosas más difíciles que puedes hacer en la televisión, sobre todo cuando no estás, no tienes la costumbre, ¿no?, de hacerlo, es muy difícil concentrarse en eso, y la entrada de él es impecable en ese sentido, y la sentimos exagerada, o la sentimos forzada, rara, no, ¿verdad? No. Hablar con el lenguaje incluyente, cuando ya se domina, no parece raro, no suena extraño. Cuando no lo dominamos es cuando usamos mucho los desdoblamientos, que está bien, es una manera de empezar a hacerlo. Las, los, ¿verdad? Todos, todas. Pero esa es la primera parte, y hay que hacerlo. Y después vamos a ir encontrando formas, ¿sí? A través de los cursos, a través de la lectura de los manuales, de los mismos lineamientos y de mi propia práctica para hacer, por ejemplo, a mí me pareció una entrada muy amable, muy cálida y está súper bien hecha, y no creo que la haya memorizado, se nota que él está improvisando. Es un profesional, un señor, ¿verdad? Pues, de tener muchos años, no lo conozco, no conozco su trayectoria, solamente sé que está en RTV, pero está muy bien usado el lenguaje, en algo que a lo mejor dicen, ay, pero es la entrada, ¿eso qué? Lo importante es el contenido de la entrevista. Sí, pero una entrada, y lo sabemos, bueno, quienes nos dedicamos a eso, ¿verdad?, es tu carta de presentación. Te dan ganas de quedarte. ¿Por qué? Porque te dan una bienvenida agradable, ¿sí? Y esto me llamó mucho la atención. La próxima vez que lo veamos hay que decirle al director que nosotras vamos cada semana a hacer el programa de Mujeres que Saben Latín. Pues cuando lo veamos le vamos a decir, muy bien, señor director, lo hizo usted muy bien. Yo quería que lo vieran, ¿sí? Porque para que vean que esto puede ser muy cotidiano, puede ser muy afable, puede ser muy sencillo cuando lo sabemos hacer, ¿verdad? Entonces, pues la invitación es sobre todo a leer sus lineamientos, mi reconocimiento al OPLE por el trabajo que ha hecho su unidad de género para poder realizar estos lineamientos. Les vamos a mandar por ahí algunos textos que les pueden ayudar mucho a enriquecerlos. Y de verdad, cuando hablemos de lenguaje incluyente, hablemos de esto con conocimiento de causa y no desde la tripa ni desde la renuencia que nos puede causar el tema, no más porque sí, ¿sí? Y si yo siento rechazo por este tema o por otros relacionados, hagamos una reflexión, ¿por qué me molesta? ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí como hombre o mujer me molesta de esto? Y trabajémoslo porque seguramente tenemos cierta misoginia interna que no nos deja abrir, ¿verdad?, nuestra mente o nuestras percepciones a otras temáticas. Y ser misóginos o misóginas en este mundo no es un delito, ¿sí? Así nos han educado, así nos hemos construido. El tema es que a través de la misoginia se construyen muchos discursos de odio con los que hemos batallado mucho y que muchas veces pues se conciben desde la normalidad de expresar estas ideas de estas formas no peyorativas y discriminatorias. Y muchas veces también quienes lo hacen se defienden tras la libertad de expresión. Ahora no me puedo expresar así, pero si hay libertad de expresión, yo puedo decir esto de los indígenas, y yo puedo decir esto de los homosexuales, y yo puedo decir esto de las mujeres, y ahí también tenemos que reflexionar. ¿Hasta dónde la libertad de expresión realmente es utilizada como libertad y hasta dónde es un discurso de odio?
¿sí? Eso también hay que analizarlo y hay que hacer una separación entre mi libertad de expresión y un discurso de odio. Y sobre todo, como funcionariado público, tenemos una responsabilidad enorme de no propagar esas ideas de ninguna manera. Yo les doy las gracias a quienes aquí me invitan siempre a venir, me gusta mucho, es un tema que me apasiona y pues gracias por su atención. Lilia García Montaner, quien hará entrega del reconocimiento a la maestra Yadira Esther Hidalgo González. Agradecemos a la maestra Yadira Hidalgo, quien es una aliada en la temática de igualdad sustantiva y no discriminación. Como vemos, los contenidos que hoy nos ha presentado son pues del todo útiles para nuestras labores cotidianas en este organismo. Yadira, nuevamente nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento en representación de la consejera electoral Tania Celina Vázquez Muñoz, que es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Te hacemos un reconocimiento y que esperamos sigan estos trabajos y estas alianzas. Muchas gracias.